Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Fíjense lo siguiente. Un individuo como Evo Morales, que ha declarado supuestamente su amor público por el pueblo boliviano. Cada vez que puede lo dice. Nos hace recordar aquel finado Hugo Chávez cuando decía que él ya no era el mismo, sino que él era el pueblo venezolano. Pues en el caso de Evo Morales, está pasando algo similar. ¿Por qué digo que está pasando algo similar? Bueno, es un hombre que se lanzó al cuarto mandato consecutivo con más de 13 años gobernando el país. Y pues en un proceso electoral que vino con una falla de origen. Y la falla de origen, ustedes saben cuál es la que conocen. La falla de origen fundamentalmente obedece a que hubo un referéndum consultivo el cual perdió Evo Morales. Pero bueno, no vamos a ir para atrás, eso es llover sobre mojado. Vámonos al tema de las elecciones. El domingo 20 de octubre, hace apenas unos 4 días, se llevó a cabo esta elección, la primera vuelta electoral. Compitieron, si mal no recuerdo, 5 o 6 personas, candidatos presidenciales. Entre ellos solamente destacaron 2, que básicamente fue Evo Morales, que estaba punteando las encuestas, eso es cierto. Y en segundo lugar, Carlos Mesa, el expresidente y, por cierto, periodista Carlos Mesa. El hecho es que el domingo ellos tienen 2 procesos de conteo. El conteo rápido o preliminar y el cómputo lento, mucho más lento y definitivo. La Constitución boliviana permite que el Tribunal Superior Electoral de Bolivia pues dé los resultados finales hasta 7 días después de haberse llevado la elección. Sin embargo, aunque todo parecía indicar que el que iba a quedar de primero era Evo Morales, eso no se está discutiendo. Lo que sí se sabía o que se creía, según no solamente las encuestas, sino la primera información que fue publicada por la propia autoridad electoral, es que la ventaja entre Evo Morales y Carlos Mesa, la brecha entre ambos, era menor a 10 puntos porcentuales. Y tengo que repetir esto obligatoriamente, lo que dije el miércoles y lo voy a decir hoy de nuevo para que estemos claros en dónde estamos parados. Bolivia, al igual de otros países como por cierto Argentina, por cierto Uruguay, tiene la figura de la segunda vuelta electoral, que ojalá que algún día la podamos aplicar también en países como en Venezuela, uno de los pocos que no tienen esa figura. ¿En qué consiste la figura? Bueno, pues usted va a un proceso electoral, si usted obtiene el 50+1 de los votos, automáticamente es presidente de la República, presidente electo de la República. Pero si usted no obtiene el 50+1 de los votos, usted puede ser aún en primera vuelta presidente, siempre y cuando usted obtenga más del 40% de los votos, caso que ocurrió con Evo Morales, pero que le lleve una ventaja de más del 10% al principal contendor. Allí es donde está la discusión. ¿Por qué? Porque, insisto, al momento eran ya que será 4 o 5 horas después de haberse cerrado el proceso electoral en Bolivia, pues el primer anuncio indicaba que la ventaja, la brecha, era apenas de 4.7 puntos porcentuales. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿ya acaso siendo un conteo rápido cuando vamos a la totalización no puede ser que haya cambiado? Claro que puede ser que haya cambiado. El asunto está en que se suspendió, que se detuvo y no hay explicación del por qué se detuvo el conteo que se estaba llevando a cabo. Y no solamente se detuvo por 10 minutos, por 5 minutos, sino por más de 20 horas. Y una vez que restablecen el conteo, automáticamente aparece Evo Morales por encima de 10% de ventaja. ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh, qué conveniente! Por eso es que decía al principio, es como cuando tú te declaras y dices, bueno, hay 2, vamos a ver cómo lo puedo explicar de esta manera. Hay 2 personas luchando, 2 hombres luchando por una mujer. Uno de ellos dice, pues te amo, pero para ganarme tu amor, voy a competir con este individuo y no me importa la condición por la que esté pasando la señorita. Es decir, ¿a dónde voy? Puede quedar maltrecha, se pueden, como está ocurriendo ahora, personas que están siendo detenidas, hay heridos, está ocurriendo de todo. Pero está ocurriendo de todo porque uno de los 2 pretendientes no le interesa al fin y al cabo
la mujer en sí, sino el poseer la mujer. ¿A dónde voy? Es medio enredado el ejemplo, pero creo que me estoy explicando. El asunto está en que lo que no le interesa al dictador Evo Morales es justamente el pueblo boliviano. No le interesa el país. Lo que le interesa es el poder por el poder. Y yo sé que es un estamento, digamos, es una declaración política la que estoy haciendo más que periodística. Pero la realidad es que estos individuos entienden que el fin justifica los medios. Y si el fin es el poder por el poder y no la paz del país, no importa lo que le ocurra a esa chica, no importa lo que le pase al pueblo. Y el mejor ejemplo está en las diferencias entre un Evo Morales que ha decidido seguir adelante confabulándose con los poderes secuestrados del Estado y un presidente como Sebastián Piñera que pues ha salido hasta pedir perdón. ¿Ustedes podrían imaginarse a un Evo Morales, a un Daniel Ortega, a un Miguel Díaz-Canel, a un Nicolás Maduro saliendo a pedir perdón a un pueblo? Ustedes conocen cuál es la realidad. Y eso es lo que pasa, y por eso es que nos interesa tanto destacar esto, porque estamos apenas a 72 horas de un proceso de elecciones en Argentina y nos preocupa lo que puede ocurrir. Lo que práctica inevitablemente pareciera ser lo que va a ocurrir, y vamos a hablar de eso en unos minutos. Entonces, por ahí dice obligado. Pues sí, es obligado. Es lo que qué buena manera de explicarlo. Dayana coloca allí obligado y es sin duda. Es decir, bueno, te tienes que quedar conmigo. Te guste o no te guste, me elijas o no me elijas a mí, tú te vas a quedar conmigo sí o sí. Y no me interesa ni tu condición, ni ni tu seguridad, ni tu prosperidad. Lo único que me interesa es que te pueda dominar. Así de sencillo. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Por supuesto, aparece tras 4 días de un sospechoso escrutinio en Bolivia, aparece el Tribunal Supremo Electoral Plurinacional de Bolivia, aparece dando como ganador a Evo Morales en primera vuelta. Le da más de 47 puntos porcentuales, 47.06 puntos porcentuales por encima, por supuesto, muy por encima de Carlos Mesa con el 36.52, lo que le da una ventaja del 10.55% con un escrutinio del 99.83% de los votos. Pero fíjense cómo son las cosas, cómo ocurre esto acá. No solamente que dejaron de contar o detuvieron abiertamente los 20 horas, más de 20 horas el escrutinio, sino que justamente ayer, cuando ya estaban a punto, faltaban 2.7% de votos por contar, nuevamente, oh qué sorpresa, se cayó en este caso la página del organismo electoral boliviano. Ante esa realidad, lo que hace un demócrata es, vamos a asumir, fíjense cómo se los voy a poner, vamos a asumir que Evo Morales tenía los votos. Y, pues, por supuesto, el margen es bastante reducido. Pero vamos a asumir también que el Tribunal Electoral tuvo un problema técnico, lo que le impidió que fuese el proceso de conteo de votos fuese lo suficientemente creíble y que se pudiese probar la transparencia. Ante esa realidad, ¿qué debería ser una persona como Evo Morales, asumiendo que él sí tenía los votos? Bueno, dice, tengo los votos, esta es la realidad que se está manejando, pues entonces yo aparezco y digo, como buen demócrata, cosa que no es Evo Morales, por supuesto, aparezco y digo, bueno, aunque pues asumo que he logrado ganar en primera vuelta electoral, y tengo el voto popular, tengo el apoyo del pueblo boliviano en virtud de la paz de la nación, para evitar que haya derramamiento de sangre, para evitar que haya saqueos y que haya deterioro de las condiciones económicas y sociales, que haya detenciones, que haya asesinatos, que haya excesos de los cuerpos de seguridad. Pues entonces, ante esa realidad, invito al organismo electoral, previo acuerdo, por ejemplo, con el candidato que me sigue, que es Carlos Mesa, a que vayamos a un proceso de segunda vuelta. Señor, si usted tiene los votos, ya está listo. Pero por supuesto esto no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque sería iluso pensar que un político que lo que quiere es el poder por el poder podría ir por esa opción. Insisto, espero explicarme en este punto. Claro, cualquiera pudiese decir bajo el esquema que nosotros manejamos en América Latina, pero sería tonto, sería estúpido atreverme a hacer eso sabiendo que, por ejemplo, el candidato que quedó de segundo pudiese aliarse con los que perdieron y sacarme los 10 puntos de ventaja que tenía.
Bueno, pero esos son los riesgos que hay. Pero si usted es un demócrata, usted tiene que cumplir las cosas como hay que hacerlas. Fíjense, por ejemplo, los contrastes. Y qué bueno que esté pasando dentro de toda la desgracia que está ocurriendo en América Latina. Qué bueno que esté pasando esto de manera simultánea en varios países. Porque podemos ver el talante político de estos individuos. Por ejemplo, el caso de Sebastián Piñera, no sé si ustedes ya manejan la información actualizada, son 18 personas que han sido asesinadas hasta este preciso momento, casi 2 semanas después de las protestas que se iniciaron en Santiago. 18 asesinados, de los cuales al menos 5 se asume que han sido por cuenta de funcionarios militares o policiales del Estado chileno. ¿Qué ha hecho Sebastián Piñera? Bueno, pues le pidió públicamente a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, cosa que no sirve para absolutamente nada, y ustedes lo conocen, pero esto no se atrevería a pedirlo de ninguna manera un dictador como Hugo Chávez. Ha dicho, como Nicolás Maduro, ha dicho: queremos pedirle a la alta comisionada que mande una comisión y que verifique qué es lo que está ocurriendo en términos de violación a derechos humanos. Punto. Eso es apertura, eso es confiabilidad, eso es responsabilidad. Insisto, hagamos contraste y revisemos qué hace un Daniel Ortega en Nicaragua, qué hace un Miguel Díaz-Canel en Cuba, qué hace un Evo Morales, qué hace un Maduro. Y qué potencialmente te va a hacer un Alberto Fernández con una Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Por ahí nos dice Real Publicidad: así quieren dominar todos estos mal llamados socialistas revolucionarios en los países latinos. Fernando González con nosotros dice: Evo se robó hasta la mesa. Iraima dice: no sé cuándo empieza el programa, yo llegué hace poco. Bueno, ¿qué será? Comenzamos hace unos 15 minutos. Recuerden que estamos siempre al aire a las 7 de la noche de lunes a jueves, no los viernes. Los viernes nos toca estar fuera del aire. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice: soy neuronita, lo justo sería llamar a un reconteo o aceptar a ir a la segunda vuelta si están tan seguros de que ganó. Pues por supuesto. Feliz noche para todos los que me están saludando. A nuevas dictaduras, pero mafiosas y narcotráfico, dice Real Publicidad. Roy dice: Vladimir, sencillo, los dictadores cuando prueban las mieles del poder después no quieren soltarlo, así tenga que llevarse por medio a quien sea. Completamente de acuerdo. Roy también dice: eso es un vivo ejemplo de lo que pasará en Venezuela si se va a un proceso electoral. Que por cierto hay muchos que insisten que esa es la opción. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ustedes saben que desde acá eso no va a ocurrir. Humberto dice: lo que sucede en Bolivia es una acción más del Foro de Sao Paulo en el continente americano, que por cierto la comunidad internacional se niega a detener con el uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Sin duda alguna eso es una de las grandes críticas que ha habido hasta el momento. También Dayana dice: sí, de Chile, en Chile estamos bien, gracias a Dios, rogando para que todo se normalice. Mañana se activan nuevas líneas del metro. Bueno, pero fíjense que aún así este es el 6º día consecutivo del toque de queda que ha sido colocado, instalado, al menos en Santiago y en algunas otras poblaciones del país. Bueno, el hecho es que, hablando del tema de Evo Morales, que no nos sorprende para nada, el canciller boliviano ante la OEA, ustedes saben, ese señor antipático que aparece con unos lentes y con un sombrero siempre, que le tocó ser presidente del secretario del Consejo Permanente de la OEA, que será hace un año, un poco más quizás. Estoy hablando de Diego Pari. Diego Pari, insisto, ese señor con sombrero, ha salido a decir que no hay ninguna posibilidad, imagínense ustedes, 0 posibilidad, según el canciller de Evo Morales, de fraude o de manipulación de datos. Lo ha dicho este canciller en el seno de la OEA, porque ustedes deben recordar que la OEA, que la ONU, que la Unión Europea, que Human Rights Watch, entre otros, han pedido que no solamente haya un reconteo de votos, sino que se lleve, ante la duda, ante la desconfianza que existe, se vaya a una segunda vuelta electoral. Real Publicidad nos dice: todos siguiendo el mal ejemplo de Cuba y Venezuela, lo mejor es acabar de raíz con ese cáncer. Sandra dice: mañana y paro de camioneros aquí en Chile. Eso es correcto. Auriesca dice: acabo de ver un video de una protesta en Chile, unos locos desnudos, nos dice. Lo mismo decía Chávez, nos comenta José, mientras que Leo Cuaro dice: Vladimir, ¿qué sabes de que Estados Unidos está protegiendo a Sid durante 90 días? Pues sí, afortunadamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido algo así como una especie de resolución
confiando en Guaidó para evitar que sea liquidado Citgo por parte de sus acreedores, así que por lo menos hasta este momento tenemos salva a la refinería Citgo y también a la red de gasolineras, de bombas de combustible acá en los Estados Unidos. Elema Rob dice: así es, todavía acá en Chile hay marchas, hoy es que se ha estado más tranquilo. Bueno, sigo más adelante, les decía lo de las 20 horas al principio, luego también por supuesto lo que significó antes de llegar a los resultados finales. Y bueno, por supuesto, Evo Morales celebra su victoria frente a sus bases y asegura que la derecha no volverá más. ¿A quién se parece esto? A ver, ¿a quién se parece esto? Que la derecha no volverá más. Por supuesto, es parte de un guión, y un guión que ni siquiera es venezolano. Ustedes lo comentaban por allí. Esto obedece no solamente al Foro de Sao Paulo, sino todo lo que ha significado la dictadura cubana detrás de todo. A ver, me voy al Facebook Live. A ustedes que están allí conectados, les quiero pedir que me apoyen compartiendo el programa el día de hoy. Les decía, no tengo oportunidad de compartirlo con nadie desde mi cuenta. Me han bloqueado seguramente algunos enemigos rojos que de vez en cuando se encargan de fastidiarnos un poco, así que apóyenos. Simón Texeira dice a mi Facebook, bueno, hablando de los bloqueos justamente, nos saluda Luz María Chao, Godofredo también como siempre. Pedro dice: ya Bolivia está frente a un fraude que tiene pruebas contundentes que quieren tapar con un dedo, y si mal no recuerdo, Pedro José Fernández está justamente en Bolivia, corrígeme si me equivoco, pero estoy casi seguro que estás en Bolivia. Eli Felipe Carusi, un abrazo para ti. Isabel Aguiar dice: a mí no me sorprende para nada lo de Bolivia, es hora de esperarse, el régimen allá tampoco está dispuesto a entregar el poder. Pedro también dice: el fraude en Bolivia tiene una misma receta, el mismo procedimiento a lo ocurrido pues en varias ocasiones en Venezuela. Parece ser fraguado por el mismo origen intelectual. Arsenia Prieto nos comenta: ese Evo está haciendo lo mismo que Maduro le hizo a Capriles en el 2013, correcto, y por ahí viene un reportaje muy importante de Infobae para este fin de semana que habla de un paralelismo entre el fraude que se está cometiendo en Bolivia y justamente el fraude que se cometió en 2013 entre Nicolás Maduro, Enrique Capriles Radonsky. Dice nuestra querida Arsenia: la verdad que ya está bueno, la gente está en la calle, pero no sé, no sé qué se saldrá, que se saldrá de allí. Recuerdo que eso lo hizo Chávez, esa última parte no te la entendí, Arsenia. Pedro dice: el contendor más cercano de Evo puede comprobar que hubo fraude en varias ciudades importantes. Carlos Mesa tiene pruebas de fraude mucho más contundentes que las que encontramos en su tiempo en Venezuela, mientras que Margarita Montero nos dice: buenas noches desde Medellín, todo muy bien, pendiente de tus noticias. Nuestra queridísima Ivette Romero, gracias por estar conectado, un honor tenerte acá en tu casa. Edgar Daniel Díaz también. A Pedro nos comenta: las elecciones bolivianas deben ser anuladas o se debe de acceder de manera política para calmar a un país a una segunda vuelta con solo 2 candidatos. Era un poco lo que nosotros también comentábamos acá. El Tungo Abreu dice: Evo Morales es otro dictador, jamás le duele el pueblo, por eso son muy amigos del régimen de Venezuela. Ellos tienen una obsesión por los poderes públicos. Por ahí Teófilo también dice: saludos desde Lima, Perú. Pedro dice: Vladimir, estoy totalmente de acuerdo contigo, Bolivia no va a aceptar a Evo como presidente con una sola vuelta electoral. En Cochabamba Evo Morales ganó, pero la ciudad está convulsa y bloqueada. Y si ganó Evo en Cochabamba, ¿por qué tiene Evo que lanzar a los cocaleros del Chapare contra las manifestaciones en la ciudad? Parte de lo que está ocurriendo justamente en Bolivia. Nuestro querido hermano y gran colega y amigo Gabriel Casal con nosotros. Pedro dice: también sigue tomada Cochabamba por los opositores. Simón José Bolívar también nos saluda. Y Pía Matison también desde Colombia, un abrazo para ti, qué honor tenerte acá en tu casa. Les comentaba a aquellos que están conectados en el Facebook, yo sé que ustedes en Instagram están muy tranquilos allí, y nos están apoyando con sus comentarios también. El caso del Facebook, les cuento que estoy bloqueado, por eso es que vemos que no puedo compartir y no podemos llegar a muchas más personas a las que tradicionalmente llegamos. Así que les quiero pedir a ustedes que se están conectando, a Pía, a Arsenia, a Simón, a Pedro, a Gabriel, que nos apoyen compartiendo el programa de hoy. Van a la parte inferior izquierda y le dan a share o compartir, y de esa manera por supuesto nos están apoyando. Real Publicidad dice: como Correa prefirió huir. José dice: hermano, en Argentina Smartmatic fue la empresa que contó los votos en las PASO, son las primarias. ¿Eso qué te parece? Bueno,
lo que ya sabemos todos. Sin duda alguna es parte de una estrategia que les ha funcionado a estos regímenes y estos carteles delincuenciales que pues han tomado buena parte de nuestro continente. Marlo dice, Tibisay viajó a Bolivia en un momento de este año, ¿verdad? Sí, eso es correcto, creo que fue este año que viajó para Bolivia. Real Publicidad dice, debe tener un rabo muy grande de paja, por eso no quieren salir, saben que salen derecho a la cárcel, me imagino que hablando de Evo Morales. Elizabeth dice, es en serio, ya está por terminar el año del cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres, no quedará solo quedará para el recuerdo. Astrid Vila dice, si yo también quiero compartirlo en mi historia, no sé cómo, bueno, creo, Astrid, que en el caso del Instagram no se puede compartir en la historia. Yo no soy muy ducho en el Instagram, a pesar de que es la red social, una de las que más utilizo, pero no estoy seguro de poderlo hacer. Pero muchísimas gracias por estar tan pendiente. Andreina dice, saludos mi libertario, sin electricidad en estos momentos en la Gina zona de Barquisimeto. Por cierto, aquellos que quieren no solamente ver el programa en diferido, compartirlo estas 24 horas que queda posteado en Instagram, pueden irse a mi Facebook, Vladimir Kislinger, América es Noticia, me siguen, dejan su comentario, activan las notificaciones, igual que en el Instagram, y pueden verlo porque ahí sí queda de manera permanente, o pueden visitar mi página web, vladimirkislinger.com, o pueden visitar mi canal en YouTube, también Vladimir Kislinger, América es Noticia. Bueno, sigo más adelante, no quiero quedarme atrás. Farías Claudio dice, era de esperarse que Evo le dieran el triunfo si ellos mismos violaron la Constitución de Bolivia postulando a Evo por cuarta vez. Totalmente de acuerdo contigo. Wilmer está desde Nueva York saludándonos, un abrazo para ti. Dayana dice, Vladimir, ¿usted cree que estos países de América del Sur les gusta vivir en régimen? Digo por lo que está sucediendo acá en Chile, en Argentina y Uruguay. Yo te lo voy a contestar de la siguiente manera. Nuestros países de habla hispana, en todos, ni siquiera América del Sur, desde México hasta Chile, todos, unos en mayor grado y otros en menor grado, tenemos un gravísimo problema. Y el gravísimo problema es que nuestra cultura republicana, democrática, institucional y social es débil y disfuncional, que son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo ser fuerte y disfuncional, o débil y disfuncional, o puedo ser débil o fuerte, funcional o disfuncional. ¿A dónde voy? Para no irme tanto a la teoría. La realidad es que nunca nos hemos acostumbrado realmente a vivir bajo gobiernos realmente republicanos o democráticos. En ningún momento. Unos, insisto, se acercan un poco más que otros, pero no nos hemos acostumbrado. Y mucho más cuando somos países que fuimos libertados en cierta oportunidad, pero aún habiendo sido liberados o libertados, como usted lo quiera decir, somos países o somos ciudadanos que nos acostumbramos a la figura del caudillo, el salvador. ¿Quién es el que nos va a rescatar? ¿Quién es el que nos va a resolver los problemas? Si usted se mantiene pensando en quién le va a resolver el problema, ese problema nunca va a ser resuelto. Así de sencillo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que procurar lo más posible en aportar para la resolución del conflicto. Bajo ese principio ocurre con el tema de los caudillos, ocurre como sucede con el núcleo familiar disfuncional latinoamericano promedio. ¿Cuál es el núcleo familiar disfuncional? Es un núcleo matriarcal, se apoya en la figura materna, no paterna. Una figura materna que es maltratada, que es violada, que es vejada física, mentalmente por el hombre de turno. Tiene 4, 5, 6 hijos de distintos hombres, y la realidad no es porque sea una mala señora, una mala mujer, sino porque ella cree que el próximo que va a venir es el bueno, cree que el próximo que va a venir la va a ayudar, y como es el proveedor, pues entonces no importa que me pegue, siempre que traiga la comida y siempre que de vez en cuando me atienda. Entonces así va pasando, y esa costumbre, que estoy hablando de familia, estoy hablando de ese matriarcado, se replica socialmente en lo macro, y estoy hablando del Salvador. ¿Por qué ese mal dicho en el que, bueno, no importa que roben con tal de que hagan algo? ¿De dónde viene ese mal dicho? Por supuesto del núcleo familiar. No importa que maltrate a mi mamá, no importa que haga lo que haga, que se vaya y vuelva a las 2 semanas, siempre y cuando al menos haga algo. Entonces, los modelos caudillistas tristemente se han instalado desde México hasta Chile. Y tristemente nuestras sociedades
son profundamente inmaduras. Somos profundamente inmaduros socialmente como para entender que tenemos que pensar con el bolsillo, pero pensando en el bolsillo no en la inmediatez, sino pensar a futuro, pensar como verdaderos estadistas. Ustedes van y se sientan a hablar. A mí me ha tocado el honor de hablar con políticos europeos, con diputados, parlamentarios, congresistas europeos. Y la inmensa mayoría no te piensan en lo que van a lograr en 10 años o en 20 años. Esta gente establece leyes, normativas y acciones para que dentro de 100, dentro de 200 años se puedan recoger los frutos de lo que están construyendo. Eso no lo pensamos en nuestro continente, por algo continente nuevo, y pues lamentándolo mucho nos acostumbramos al corto plazo que va a ocurrir cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, dependiendo del plazo presidencial que tenga cada uno. Entonces, insisto, pues tristemente eso es lo que está ocurriendo en Argentina, en Chile, y bueno, para usted de contar. Por cierto, gracias por el comentario. La verdad es que siempre aprecio cuando comparten sus preguntas. Esa Silvia lo dijiste excelente. Bueno, muchísimas gracias. José dice, son 10 años mínimos de fábricas de pobres subsidiados que hoy mantienen los ladrones en el poder, a los ladrones en el poder. Perdimos la noción de la historia y del costo de perder la democracia. Me vengo por acá. Humberto dice, Chile debe acelerar el bloqueo aéreo y marítimo contra el Estado criminal. Soy Neuronita, dice el gobierno paternalista. Las dádivas y que te den, el pez todo el tiempo es un mal que arrastramos lamentablemente. También Dani dice, mi pregunta es, si no va a la segunda vuelta en Bolivia, ¿qué pasará? Hay protestas ya, de entrada hay protestas. Sin embargo, yo les puedo decir qué va a pasar ya. Sin que haya ocurrido completamente, ya yo tengo la respuesta y ustedes seguramente también. Evo Morales va a hacerse con el 4º mandato. Va a lanzar a los militares a la calle, van a reprimir, van a poner a enfrentarse el pueblo boliviano, pueblo contra pueblo. Ya comenzaron esos enfrentamientos, la polarización se va a incrementar, pero Evo Morales de ninguna manera va a ceder el brazo, a torcer, de ninguna manera. Entonces, por lo tanto, pues lo que va a ocurrir es que Evo Morales va a estar 4 años más en Bolivia, en contra incluso de la voluntad del pueblo boliviano. Sigo adelante. Wilmer dice, 100% acertado. Muchísimas gracias. Real Publicidad, así es, Vladimir. Hasta que no prueben lo que no saben es que de verdad lo traen a esta gente, pura destrucción. Mayret dice, es que toda Suramérica está convertida en comunista. No, afortunadamente no toda Suramérica. Estados Unidos lo permitirá. Ya está la situación sin salida. ¿Y cómo defender a nuestro país si quien tiene el poder son estos delincuentes? Aunque yo digo, Mayret, que afortunadamente no está toda América sumida en el comunismo, no deja de ser un peligro. Y no es el comunismo por el comunismo, sino lo que representan estos regímenes delincuenciales, porque son verdaderos carteles. Voy a tomar otra vez las palabras del presidente Iván Duque de Colombia. Iván Duque, hace un par de semanas dijo, 2 o 3 semanas dijo, Venezuela, y yo le agrego Nicaragua, Cuba, etcétera, son países que forman parte de la cadena o una cadena transnacional del terrorismo. Así de sencillo, transnacional del terrorismo. Vamos a ver, Elizabeth dice, excelente ejemplo, de aquí se agarran las locas feministas extremistas. Sandra dice, yo comparto esto de Chile con Venezuela en el sentido de que muchos años de democracia se van gastando, yo lo llamo desgaste de la democracia, tiene lógica. Andrina dice, el mismo proceder de Maduro. Roy dice, el europeo piensa muy diferente a un latinoamericano. Wilmer dice, según tu experiencia, ¿qué opinas sobre Wilmer? Dime. Humberto dice, no estoy de acuerdo con reacción débil de Piñera ante esa desestabilización causada por Maduro y cómplices. Algunos dicen también, están de acuerdo contigo, dicen que es lo que está ocurriendo, por qué Piñera reaccionó de esa manera. Yo expliqué hace 2 programas, o mejor dicho, hace 2 días, expliqué las razones por las cuales está ocurriendo lo que está ocurriendo en Chile. Les invito a visitar mi página web o mi canal en YouTube y allí van a ver detalle por detalle, al menos cuál es mi opinión en torno a lo que está ocurriendo en Chile. José dice, por cierto, no dice que hay mala conexión por el corte, me imagino eléctrico. José dice, en Argentina va a perder Macri porque el pueblo es parte, el pueblo en parte no quiere trabajar. Wilmer dice, según tu experiencia, ¿qué opinas? ¿Será que los países vecinos actúen contra el régimen para que el continente se convierta en un continente socialista? Yo te voy a decir lo siguiente, Wilmer, lo que me preocupa
de lo que está ocurriendo es que si bien el régimen de Maduro no tiene la capacidad para incidir determinantemente en el resto de los países, el Foro de Sao Paulo y el compendio de países que forman parte del cartel del narcotráfico y de los estados criminales regionales están procurando que cada país se incendie por dentro. Y en la medida en la que tengan los países apagando incendios dentro de su propio territorio, en esa medida los tendré distraídos y ganaré tiempo en Venezuela o en otros países miembros de este cartel transnacional, este grupo terrorista transnacional. Ganaré tiempo, bueno, para establecer nuevas estrategias. Y es que acaso uno dice, ¿eso es mentira? Pues no, ya a Guaidó se le fue el tiempo. Y ustedes saben que en definitiva Maduro no está más débil. El Estado criminal venezolano sigue gobernando el país, secuestrando el país. Y ya se le acaba el tiempo, y no solamente el tiempo a Guaidó. Les pregunto a ustedes hasta dónde llega no solo la credibilidad, sino el apoyo real, la capacidad de incidir en el comportamiento del otro por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al cual hemos respaldado en prácticamente todas, no en todas, pero en prácticamente todas las decisiones. Pero cada vez más nos separamos de su opinión. Esa es la lectura que doy. Por lo tanto, dudo que los países en este preciso instante que están bajo este asedio, pues quiten la mirada de su territorio y la volteen a Venezuela. Si no lo hicieron antes, ¿por qué hacerlo ahora? Tienen que primero apagar el fuego adentro para poder irse puertas afuera. Así que tristemente, creo que eso es lo que va a ocurrir. Wilmer, gracias por tu pregunta. Soy Neuronita, dice, a nosotros se nos acaba la vida. Pedro dice, yo creo que Evo no se va a salir con la suya. Tiene un gran costo político para Evo este fraude. La verdad, difiero de ti, Pedro. Quisiera que no fuese así. Ojalá Dios te escuche a ti y que nos equivoquemos y salgamos la semana que viene diciendo, bueno, Pedro Fernández tenía la razón desde Cochabamba en Bolivia. Afortunadamente Evo no se salió con la suya. Dice Tibisay Lucena, le pasó la receta a Evo y su gente al Tribunal Electoral. Kelmi Cabrita con nosotros. Hugo Norza también dice, Vladimir, número 1, Chile, dentro de un rango entre sueldo mínimo de 301.000 a 1.500.000. Al promedio de ingresos es de 530.000, que son unos $740 aproximadamente. No te engañes si quieres resumir las causas de los tremendos desmanes que estamos sufriendo. Busca el Foro de Sao Paulo, hasta Maduro lo reconoció. La pobreza en Chile es del 12%, no del 50% como dijiste. Si requieren los datos, bueno, pues por supuesto, vamos a conversar. Hugo, mándame información, al menos es la información que yo recopilo de los principales y más serios medios de comunicación internacional, pero sabes que siempre me encanta tu aporte, así que si tienes información, pásamela por privado y la conversamos. Yo honrado de contar contigo y con todos ustedes. Pedro Fernández dice, hay que ayudar a Carlos Mesa como un respaldo internacional. ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo no lo veo. Oigan, Carlos Mesa, y me darán la razón. David López, un abrazo para ti, David, mi gran hermano querido del alma, que se encuentra además en la ciudad que más amo acá de los Estados Unidos, que es justamente Washington, D.C. Sol Ángel Salamanca también nos manda saludos. Fara, llegando tarde, pero aquí. Sol Ángel dice, ya es hora de que los países aliados actúen. Nos tildan con ligereza. También nuestra queridísima Maru Salazar. Humberto dice, Estado criminal avanza con más fuerza y los miembros del gobierno interino dicen lo contrario. También Elizabeth dice, se molestarán los Guaidó lovers, pero mientras la oposición inútil les colabore, se acaba todo. Totalmente de acuerdo contigo. También Miriam nos saluda desde Lechería, estado en Suátegui. A ver, mucho tiempo sin pasar por lecherías. Humberto dice, saludos Vladimir desde Portugal. Por cierto, no les voy a decir completamente el chisme, pero lo voy a compartir este fin de semana. Le decía a una amiga hoy que yo creo que tardaré muchos años en poder llegar a Venezuela. Y la razón fundamental es que cada vez uno gana más enemigos. Pues resulta que le tengo la pista. Hay un hombre que no he dejado de seguir. Y es justamente Tarek El Aizami. Tal vez es que quiero ganarme los $10 millones. A ver si me los da el gobierno de Estados Unidos. Pero para este fin de semana probablemente les estaré dando nueva información de dónde está metido, de qué ha estado haciendo, de dónde ha estado. Bueno, porque el hombre sigue trabajando fuertemente con sus testaferros en distintas regiones del país. Bueno, pues sintiéndose seguro, cree que no lo va a agarrar nadie. Cuidado, y lo sorprende alguien por allí. Eso es todo lo que les voy a decir. Por ahí Oriental nos saluda desde Utah.
María Cabrera también. José dice: Venezuela fue un patrón a una población educada, y rica, y se dejó llevar esto, pues lo demás fue fácil. Sí, bueno, siempre estoy, Humberto, leyendo los comentarios, las inquietudes, y sí, les prometo que si me gano los $10 millones, lo primero que voy a hacer no es que lo voy a repartir entre nosotros, porque no nos va a alcanzar. Después de disfrutarme la celebración, me voy a comprar un canal de televisión y arranco con mi programa para poder llegar a muchas más personas que nos puedan acompañar, pero con el compromiso de que voy a seguir leyendo los comentarios. Como no tengo ni la menor idea, pero ustedes saben que lo que más nos ha enriquecido acá en América Noticia ha sido justamente eso, aquí le dicen back and forward entre los comentarios, en lo que cada quien opina, y se va construyendo algo en colectivo. Por ahí Jerry dice: Guaidó ya perdió poder, lo quemaron sus mismos aliados, lo único que vale la pena es apoyar a María Corina, la única clara, que por cierto a María Corina la he tenido acá en el programa. Wilmer dice: ¿qué me dices de Lucas Rincón? Él aún sigue como embajador de Portugal y ese país no se pronuncia. Cuidado, porque el tema de Portugal es bien complejo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tiene que ver también con Cabo Verde, que también lo hemos denunciado desde acá, que fue colonia portuguesa. Banco Espíritu Santo ya no existe, ya le cambiaron el nombre, aparentemente fue comprado por un venezolano. La cantidad de dólares, de millones, de miles de millones de dólares que se robaron de Venezuela y que están metidos en los bancos portugueses, hacen que pues aún no sean tan severos con lo que deberían ser en términos de política. Así que al menos es la información que nosotros tenemos. Marlo dice: averigua de un sicario de alta gama que hagamos una... Bueno, no lo puedo leer en público, pero sí te estoy leyendo. Real Publicidad dice: ya Guaidó se le acabó el tiempo. Rodolfo Rivero dice: pilas con Rubén Ávila. Vladimir, bueno, no sé de quién me estás hablando, Rodolfo, voy a revisar bien. Me imagino que es sobre lo que estaba comentando de los testaferros. Si tienes información, escríbeme en privado. Todos los que tengan información y que por supuesto podamos corroborarla, pues bienvenidos a escribirla en privado. Arsenia, por cierto, lo que es la protección de la fuente siempre lo hemos manejado. No creo que vamos a salir a decir nunca. Ustedes verán, nunca, cada vez que nos ha tocado sacar una información en primicia o lo que sea, nunca hemos dicho de dónde viene la fuente. David López dice: ¿por qué consideras tú que Estados Unidos ha mostrado tanta pasividad ante lo que sucede en América Latina? ¿Han sido pasivos? ¿Se cocina algo? Una buena pregunta de David, sobre todo porque hay una inquietud sobre las políticas de cara a América por parte de Estados Unidos. Y yo te lo respondería de dos maneras. La primera tiene que ver con lo que ha implicado la no aplicación de la teoría Monroe, América para los americanos, por parte principalmente del Partido Demócrata, hablando de Barack Obama, y no solamente demócrata, ¿por qué no? Hablar del tiempo de Bush, etc. Creo que Estados Unidos cometió un gravísimo error, y estoy hablando de los últimos 30, 40 años, y es confiarse en que el único dolor de cabeza real era Cuba, y que Cuba, por ser una isla, estar cerca de Estados Unidos y no tener mayores posibilidades, pues quedaría allí como una especie de status quo, en el cual no habría mayor movimiento más allá de lo político. No se daban cuenta de todo lo que estaba pasando dentro y fuera de Cuba, pero a partir de la dictadura de Fidel Castro. Yo lo que creo es que Estados Unidos sigue cometiendo un gravísimo error de interpretación, de conocimiento, de inmersión y de interpretación de las culturas del resto de los países, incluyendo a Venezuela, incluyendo países del Medio Oriente. ¿Cuántos errores no cometió Estados Unidos en el Medio Oriente al invadir sin estar claros de lo que iban a hacer o estar claros en cómo iba a quedar la situación? Y ojo, aquí voy al segundo punto, David. Pudiera ocurrir que Estados Unidos ha sido tímido, ha sido precavido a la hora de generar cualquier tipo de acción que sea mucho más contundente que un tema diplomático o de simple bloqueo, en el caso del continente, porque aprendió también con el Medio Oriente. Pero aún así, pues el presidente Donald Trump, ustedes saben que él reactivó la doctrina Monroe, aunque en términos prácticos no ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Pero la realidad es que ningún otro presidente de ningún país del continente ha llegado a sanciones tan lejos como las que ha llegado Donald Trump. Sin embargo, también hay que entender que el problema en Venezuela va a tener que ser resuelto con el liderazgo venezolano. Y si ustedes me dicen, pero es que no contamos con el liderazgo venezolano, bueno, entonces apaguen la luz y salgan los que aún se mantienen allí. ¿Por qué? Porque es que para Estados Unidos, Venezuela no es la prioridad. No es que no sea una prioridad, lo es, pero es una dentro de un mundo en el cual Estados Unidos se la pasa metido en problemas, se la pasa metido también resolviendo problemas y enfrentándose, por ejemplo, a monstruos que ustedes me dirán cuál tiene mayor representatividad, Venezuela o China.
La guerra comercial con China es enorme. O, por ejemplo, hablar del riesgo que hay del desarrollo y de una guerra nuclear o de incluso un ataque hacia uno de los principales aliados de Estados Unidos, Israel, por parte de países del Oriente Medio. O, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la península coreana entre Norcorea y Surcorea. Es decir, no es cualquier cosa lo que se bate en los Estados Unidos. Por eso es que, tristemente, no podemos pensar que la prioridad número uno de Donald Trump cuando se levanta de la cama en la mañana es Venezuela. No lo es. Prioridad número uno, a mi modo de parecer y entender, debería ser para, después de su propio país, debería ser para Iván Duque, el presidente colombiano. Ahí sí es prioridad uno, porque la principal amenaza y el potencial principal aliado es justamente Venezuela. Ahí sí cambia el escenario. Gracias, David, por tu comentario. Leo León dice: ¿qué opinas de Edgar Zambrano? No quiero dar mayor opinión de él. Lo que puedo decir por encima es que el régimen venezolano es experto en destruir por dentro y por fuera a todos aquellos que les echa la mano encima. Vayan a ver a Leopoldo López, a otros presos políticos, a Juan Requesens, a la jueza Afiuni. Se encargan de destruirlos por dentro. Probablemente eso es lo que haya ocurrido con Edgar Zambrano. Y bueno, ahora lo vemos ahora tratando de salvar el pellejo. Orlando Armas dice: saludos, Vladimir. ¿Por qué crees tú que ha durado tanto el régimen de Cuba? Bueno, por un error, a mi juicio, tiene que ver fundamentalmente con Estados Unidos. Así lo veo. Cuba se aprovechó de un bloqueo que no sirvió para absolutamente nada, y por eso es que lo decía cuando Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, decía que ahora el bloqueo iba a funcionar como funcionó en Panamá y como funcionó en la Nicaragua sandinista, iba a funcionar en Cuba y en Venezuela. Yo respondí y decía, bueno, ¿de qué manera va a funcionar? Porque si el bloqueo lo vamos a aplicar como se aplicó en Rusia, o lo va a aplicar Estados Unidos como se aplicó en Rusia, aquí no hay nada que, en Cuba no hay nada que hacer, porque Cuba logró burlar el bloqueo a través de dos vías económicas. La primera, que por cierto, de todo el continente, ni siquiera Haití, de todo el continente, el único país que aún tiene esclavitud, y en este caso moderna, es justamente Cuba. Esclavitud moderna. Son más de 130 países a los que envía delegados, educación, de deporte, de salud, de lo que sea, y los llevan en condición de semiesclavitud. Les quitan los pasaportes, los documentos de identificación, tienen que dormir y vivir todos juntos, hacinados en un lugar determinado y asignado. Les entregan, creo que no más de $30 mensuales, mientras le cobran a los países receptores $2.500 mensuales que van a parar a las arcas del Partido Comunista Cubano. Eso es esclavitud moderna. De esa manera lograron sortear el bloqueo estadounidense. Así que eso no es otra cosa que cuando los escuchamos hablando del bloqueo, es una estrategia para justificar lo que han venido haciendo. Ahora, el segundo punto tiene que ver con el manejo de la droga, el contrabando de piedras preciosas, el contrabando de combustible, de petróleo, porque resulta que reciben petróleo venezolano y lo revenden, o al menos así lo hacían hasta hace poco. Esa es la realidad, por eso es que se ha mantenido tanto. Y además, ellos muy callados han entendido, a diferencia de lo que hemos pensado el resto del continente, pues ha entendido que tiene que construir algo a futuro. Y les pongo un ejemplo. Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel es el jefe, ahora y que presidente de Cuba, el jefe del Partido Comunista Cubano, el lugarteniente de Raúl Castro. Este hombre, cuando era joven, hace 30 años atrás, él fue enviado a Nicaragua, señores, 30 años atrás, a formar las juventudes comunistas pro-cubanas. Las juventudes comunistas que se aliaron a las juventudes sandinistas. Y hoy día esas juventudes comunistas pro-cubanas son las que están gobernando Nicaragua. ¿Por qué creen que, por ejemplo, en el caso de México siempre ha sido tan cercano a Cuba? Porque Cuba ha trabajado durante décadas para que la izquierda mexicana vea con buenos ojos al régimen de los Castro. ¿Por qué creen que en Venezuela se mantiene el régimen del Estado criminal después de 20 años? Porque esta gente tiene años construyendo. Antes de que Chávez quisiera conocer, o mejor dicho, antes de que Chávez en efecto hubiese conocido a Fidel Castro, ya había alguien que lo había conocido. Adivinen quién fue. Nicolás Maduro, que además fue formado, cuando joven, fue formado en las bases del Partido Comunista Cubano en La Habana. Así que esto no tiene 2 días. Eso es lo que ocurre. Esto no tiene 2 días. Por eso es que es tan complicado
salir de esta pesadilla. Sigo adelante. Bernardo Freites nos saluda. Mayret nos habla de Lorenzo Mendoza. Marlo dice: yo creo que Venezuela necesita que su próximo gobierno sea un empresario como Trump. José dice: no se puede hacer un referéndum legislativo, proponerla de presidenta. Me imagino que estás hablando de María Corina Machado. Rodando el audio falso, intervención internacional. Eso es correcto. También Ismael dice: Vladimir, saludos desde Argentina. Mauricio da la vuelta al mundo. Pues sí, vámonos ahora, ¿por qué no? Además, nos hemos tomado por largo, por mucho, nos hemos tomado el tiempo. Ya debimos haber terminado hace 4 minutos. Vámonos a la Argentina. ¿Qué está pasando en la Argentina? Sencillo. Bueno, sencillo nada. 12 años de kirchnerismo. 12 años. Ellos también se enfilaban a tener un control como el que tuvo el Estado criminal como el que tiene el Estado criminal venezolano. Sin embargo, una Argentina que decidió dejar atrás por un momento, tristemente, al kirchnerismo, un kirchnerismo que le hizo profundo daño, en el cual además se evidenció muchas tramas de corrupción. Una de las peores es los cuadernos de las coimas. Le dan la confianza a Macri, y Macri pues decide tomar decisiones que se sabía que le costarían, lo más probable, la reelección. Vamos a recordar quién es Mauricio Macri en términos como candidato presidencial. Bueno, presidente de Argentina desde el 2015, ya estamos en el 19, un político, empresario e ingeniero civil. Fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires entre el 2007 y el 2015, no es cualquier cosa, diputado nacional entre el 2005 y el 2007 y presidente de Boca Juniors entre el 95 y el 2007. Un hombre que tiene una amplia experiencia como jefe. Actualmente, por supuesto, candidato a presidente para el periodo 2019-2023, quien se enfrenta a, entre otros candidatos, Alberto Fernández. ¿Quién es Alberto Fernández? Él es candidato a presidente por el Frente de Todos para el periodo 2019-2023. Ahora, ¿cuáles han sido los roles, cuáles han sido los cargos de Alberto Fernández? Porque hay que compararlo con la del presidente Macri. Bueno, resulta que durante los 12 años del régimen kirchnerista, pues se encargaron, se encargó de formar parte de ese régimen, de esa asociación criminal para hacerse los recursos argentinos. Resulta que fue nada más y nada menos que jefe del gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner entre el 2013 y el 2007. 4 años jefe del gabinete. Mirán si Alberto Fernández no estaba enterado de las coimas, del cuaderno de las coimas. Y además de Cristina Fernández de Kirchner desde el 2007 al 2008, político, abogado y profesor de Derecho Penal y Civil argentino, fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2000 y el 2003 y por supuesto es candidato presidencial que se disputa la presidencia para este día domingo. Voy a cerrar acá a ver si nos va mejor con el video en el caso del Facebook Live. Sé que tenemos muchos problemas. ¿Qué está ocurriendo en Argentina? Macri tomó medidas profundamente antipopulares. ¿Tenía que tomarlas? Sí. ¿Había un costo social? Sí. ¿Había un costo económico? Sí. Aquí no hay otra respuesta. Si usted quiere que su país progrese en una cantidad determinada de años, 10, 15, 20, 30 años, usted va a tener que sacrificarse. Así lo hicieron los europeos de la posguerra. Así lo va a tener que hacer Venezuela. Y atención, porque yo no quiero que se repita lo mismo en el caso venezolano. Cae el Estado criminal. Escogemos un presidente demócrata. Ese presidente demócrata comienza a corregir las barbaridades del populismo chavista en Venezuela. Le cae encima a la mitad del pueblo venezolano porque le quitan las 3 cosas que le dieron. Y volvemos de nuevo. Una redundancia, y volvemos a otro régimen que nos siga destruyendo. Eso es lo que está ocurriendo, al menos así lo veo yo. Me puedo equivocar, por supuesto, pero así lo veo yo. Es lo que está ocurriendo en Argentina. Alberto Fernández cierra, de hecho, su discurso de campaña el día de hoy cierran, pues junto a Cristina Fernández de Kirchner.
cerrado diciendo, por ejemplo, que desde el primer día, y cito textualmente, desde el primer día vamos a ocuparnos de los 5 millones de pobres que deja Mauricio Macri. Vamos a ver qué es lo que van a hacer si es así. Por cierto, mientras todo esto ocurre, las encuestas que les decía que les iba a hablar de las encuestas indican, tenemos 7 encuestas. Y la media de las 7 encuestas dicen que Alberto Fernández será el próximo, o sería condicional, el próximo, a menos que nos dé alguna sorpresa, por supuesto, el electorado argentino, el próximo presidente electo de la Argentina tomaría posesión, si mal no recuerdo, el próximo 10 de diciembre. Sería Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque la ventaja mínima que estiman estas 7 encuestadoras es del 16,29%. La ventaja máxima del 22,5%, lo que indicaría que Alberto Fernández estaría lo suficientemente cómodo para llegar a la presidencia con una sola vuelta. Y les digo algo, sí, el proceso electoral es similar al boliviano, hay 2 vueltas, pero fíjense que hablando de esas vueltas, todas las encuestas, las 7 encuestas que están allí, todas Alberto Fernández le dan más del 50%. Es decir, que ganaría en primera vuelta por la primera condición y la ideal. La ideal, por supuesto, es justamente ganar con más del 50%. Si no, sería más del 40% y por supuesto que tenga más de 10 puntos porcentuales con respecto al principal contendor. Las condiciones están dadas. Solo un milagro podría salvar a Mauricio Macri y llevarlo, aunque sea, a una segunda vuelta electoral. Pero la realidad es que muy probablemente pues regrese Cristina Fernández de Kirchner al gobierno argentino, y nos preguntamos qué va a pasar con la causa AMIA, qué va a pasar con el asesinato del fiscal Alberto Nisman, qué va a pasar con la causa del cuaderno de los cuadernos de las coimas, con el caso de Antonini Wilson. Es decir, hay tantas cosas que quedan en el tintero que tristemente nos imaginamos que van a ser engavetadas. Cierro rápidamente, nos vamos a Cuba. Cuba suspende sus vuelos en casi todos los destinos internacionales. Las empresas que arrendaban las aeronaves cancelaron los contratos, principalmente, y escúchenlo bien, Santo Domingo, México, Caracas, Venezuela, Puerto Príncipe, Martinica y Guadalupe solo se mantendrán hasta el momento. Madrid y Buenos Aires. Esto, por supuesto, obedece a nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro acá en los Estados Unidos. Así que por lo pronto nos toca despedirnos. Dependiendo de cómo van las noticias, cómo se mueve el tema informativo, mañana hacemos una transmisión extraordinaria. Si no, ustedes saben que siempre estamos de lunes a jueves a las 7 de la noche a través de América es Noticia. Así que por lo pronto, ahora sí, me toca despedirme de todos ustedes y como siempre les digo, pues que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima. Un abrazo para todos.